Ya. Entonces, ahora sí, hola a todos los que no están viendo de esta forma síncrona. Se me olvidó empezar otra vez la clase, bueno, grabar desde el inicio de la clase, pero ya está grabado y vamos a platicar hoy de lo que nos quedamos la vez pasada, que era cómo cómo hacer un programa en un archivo y correrlo, ¿no? Bueno, pues la clase pasada lo último que vimos es que usar los intérpretes, que son esto que está por acá, le podemos dar instrucciones línea por línea, pero pues no era práctico porque no siempre se guardaba en un archivo. Era de flojera estar dando instrucción por instrucción, ¿no? Entonces, lo más útil era darle varias instrucciones de jalón y vimos que eso se podía hacer en principio con un archivo de texto que tuviera instrucciones y pues se lo pasábamos de una forma mágica al intérprete, ¿no? Entonces yo les mostré cómo se podía hacer eso. Simplemente con Visual Studio Code, que es un editor de texto enfocado en programación, creamos un archivo y se lo dábamos al intérprete de esta forma, ¿no? Estoy aquí en esta carpeta de clase Aldo, donde está guardado mi archivo que se llama primer programa. Y aquí corro, pues Python. Este es un programa de Python, claramente. Ahorita vamos a ver cómo distinguirlos. Corro Python, primer programa. Y me imprime 4, ¿no? Que es justo lo que quiero, porque yo quiero que me imprima 3 al cuadrado menos 5. Entonces ya, este fue un repasito. Y lo que estábamos platicando hace rato, compañeros y yo, es que queremos ahora, o que por la tradición, para que nos vaya bien en el lenguaje de programación, es que imprimamos la frase hola mundo, ¿sí? Como si la computadora estuviera saludando al mundo exterior, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, pues tengo que explicarles cómo imprimir algo que no sean números, ¿no? Para imprimir algo que no sean números, pues tenemos que hacer lo siguiente. Denme un minuto porque alguien quiere entrar. Perdón. No, esperen, es que no veo cómo admitir a alguien. Voy a parar de compartir rápidamente. No, pues ya creo que ya no tengo solicitados. Bueno. Continuamos. Entonces ya vimos que así lo corría, Python primer programa, y me imprimía esto que está acá, que es 3 al cuadrado menos 5. Entonces, para ver lo que es una palabra, o cómo definir una palabra en un lenguaje, existe algo que se llaman strings, ¿sí? O cadenas, también les dicen en español. Entonces, los strings son texto delimitado por comillas, ¿sí? Por estas comillas. Entonces, cuando yo pongo texto delimitado por comillas, la computadora entiende que es un objeto que representa este texto, ¿sí? Es una cosa donde yo lo que guardo es este texto. Entonces, cuando yo pongo solamente Aldo, el intérprete entiende que con esto me refiero a una variable que se llama Aldo, ¿sí? Pues tiene que buscar una variable que se llama Aldo y por eso me manda un error de que no existe, ¿no? Si lo pongo entre comillas, no me manda ningún error, todo funciona bien y esto es porque Aldo es un objeto, ¿sí? Aldo entre comillas es un objeto, es un string que tiene esto, ¿no? Tiene una asociación finita de letras que son estas. Entonces, por ejemplo, si preguntamos a Python cuál es el tipo de Aldo, nos va a decir que es un string, ¿no? Un str. Y lo mismo en Julia, ¿no? Si pongo Aldo nada más, no busca una variable que se llama Aldo, ¿no? No lo encuentra, entonces nuevamente, si lo pongo entre comillas, sí encuentra, sí define o entiende que este es el objeto, el string que contiene la palabra Aldo. Si le pregunto cuál es su tipo, va a decir igual que es un string, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que todo lo que está entre comillas es texto que está en un string, ¿no? Y pues todo hasta ahorita funciona bien. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? No, bien. Creo que no. Entonces, la clase pasada igual vimos, acuérdense, para definir una variable, por si no están recordadas, si hacemos x igual a 4, por ejemplo, ya sabemos que x es 4, ¿no? Podemos imprimir x o pedirle el tipo de x, ¿no? Y nos va dando todo.
Si intentamos hacer esto con una variable y que no hemos definido, esto que está aquí es una definición de variable, ¿no? Y cómo se lee el símbolo que está del lado izquierdo, asigna lo que está del lado derecho, ¿no? Entonces, en X voy a representar 4. Entonces, si intento, por ejemplo, manipular o operar una variable que no he definido como y, me manda un error, ¿no? Si intento hacer z más 5, también me manda un error porque ni y ni z están definidos. Siempre solamente puedo operar con variables definidas, ¿no? Lo mismo en Python. Entonces, si intento hacer igual y al cubo, error, ¿no? Entonces, bueno, ya pasamos un poquito de las variables, lo de qué es un string, etc. Entonces, para imprimir hola mundo, pues no tenemos, podemos probar aquí en los intérpretes que si hacemos print en Python y adentro ponemos un string en lugar de un número o cualquier cosa, me imprime lo que yo quiero, ¿sí? Este string me lo pone acá. Noten que cuando pongo nada más Aldo en comillas, me lo pone así, ¿sí? Pero si le pongo print, ya me lo formatea bonito. Y lo mismo va a pasar en Julia, solo que en Julia la instrucción es println. Println Aldo. Va a funcionar perfecto. ¿Sí? Todo bien hasta acá sobre cómo imprimir strings y sobre cómo definirlas. Sí. Por ejemplo, otra cosa que puedo hacer es asignar variables a strings, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer x igual a Aldo Pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de tener que imprimir todo, puedo imprimir solamente x. En ese Aldo Pasos, ¿no? Lo mismo en Python. Puedo hacer x igual a Miguel Pérez. Voy a imprimir quién es x y voy a imprimir Miguel Pérez, ¿no? Y nuevamente el tipo de x va a ser un string, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a funcionar bien. Ok, entonces, con base en esta información, ¿cómo podríamos hacer un programa que imprima Hola Mundo? ¿No? Entonces, vámonos a Visual Studio Code. Entonces, yo aquí en lugar de que me imprima esta cosa matemática, este 3 al cuadrado menos 5, le voy a poner que nada más me imprima comillas, Hola Mundo, ¿sí? Entonces, Python va a entender que este es el string que contiene esta palabra de Hola Mundo, ¿no? Y con print va a entender que me lo tiene que imprimir. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Bueno, entonces vamos a ver ahorita, antes de correr esto, un truco, ¿no? Yo sé que este es el programa, bueno, vamos a correrlo primero. Entonces me voy aquí a mi terminal, ¿no? Acuérdense que mi terminal tiene que estar en la misma carpeta donde yo estoy en Visual Studio Code. Cada que abro en Visual Studio Code, si quieren déjenme cerrarlo. Aquí les dice como de abrir carpeta, lo que sea, les aparecen las carpetas recientes, pueden picar aquí en las carpetas recientes o picar aquí en abrir carpeta y les aparecen varias opciones, ¿no? Les aparece un navegador y ahí buscan ya su carpeta y entran. Entonces, por ejemplo, ahí ya estoy, ¿no? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda con Visual Studio Code o no puede abrirlo y no está donde debería estar? Bueno, supondré que todos están bien. Entonces, ya tengo este programa, ya lo escribí y ya puedo correrlo, ¿no? Entonces me voy a mi terminal y en la terminal, aquí en mi carpeta, escribo Python, primer programa, o utilizando el truco que les había enseñado, escribo nada más prim, ¿no? Y presiono tab y me lo autocompleta, ¿no? Acuérdense que vimos varios trucos de la terminal, vimos este,
Vimos el truco donde las flechitas hacia arriba me regresaban en los comandos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, busco Python, primer, bueno, tab y me lo completo. Doy Enter. Y ahora sí, ya me imprimió Hola Mundo, ¿no? Todos ya pudieron hacer esto en su computadora. Sí, Pi. ¿Los demás también? ¿Alguien ha tenido algún error, algo así? Bueno, aquí tengo Visual Studio Code y aquí tengo la terminal para que sea más fácil. Entonces, si ya lo corrieron todos y ya pudieron hacer este proceso de hacer Python, primer programa, pues ya corrieron su primer programa de Python desde la terminal. ¿Sí? Entonces, una pregunta que podría surgir ahorita o que podría suceder ahorita es que me dijeran, oye Aldo, pero nosotros vamos a ver también Julia, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para tener el programa de Python, el programa de Julia? Y la respuesta es que casi siempre durante el curso vamos a tener que tener o sea, tanto un archivo para Python y tanto un archivo para Julia, ¿sí? Porque los programas no pueden ser iguales. Aunque los lenguajes se parecen mucho, los programas no pueden ser iguales, no son exactamente iguales, ¿no? Por ejemplo, en Julia existe la función print o la instrucción print, pero no es exactamente igual que en Python, ¿no? La que sí es igual es println, ¿no? Entonces tendríamos que crear otro archivo para tener ahí nuestro programa de Julia, ¿no? Pero el problema puede ser el siguiente, ¿no? Si tengo dos archivos que son programas, ¿cómo le hago para diferenciar el que es de Python del que es de Julia, ¿no? Y ustedes me podrán decir, ay, pues muy fácil, puedo ponerle aquí en el nombre, puedo darle clic aquí en rename y le puedo poner aquí --Python, ¿no? Y ya. Entonces, esa es una solución, pero sería muy desgastante, sería como medio raro que todos lo estuvieran poniendo así, ¿no? Lo que pasa o a lo que voy es a que existe una convención para nombrar archivos que corresponden a programas de Python, ¿sí? Y existe una convención para nombrar archivos de texto que corresponden a programas de Julia. Y esa convención son las famosas extensiones, ¿sí? So, ustedes saben que un archivo que es .pdf es un archivo que es un libro o que se tiene que leer como un PDF, ¿no? O sea, es un pedazo es un documento. Un archivo .docs es uno de Word, etc. Bueno, pues un archivo .py es un programa de Python, ¿sí? Y noten cómo en cuanto escribo .py, Visual Studio Code cambia aquí y me reconoce que esto es un programa de Python, ¿sí? Y noten que si yo doy Enter para guardar este cambio, Visual Studio Code hace algo muy bonito, que es que me colorea el texto que está aquí, ¿sí? Aquí me sacó una cosa, denle OK, no importa, pero me colorea el texto porque entonces ya entiende, esto es un programa de Python, yo conozco Python y te puedo marcar con colores esto que es un string, esto que es otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Puede identificar con colores cosas bonitas. Entonces, ¿ya pudieron todos cambiarle el nombre a su programa y ya se puso el texto de colores? Sí, Pi. ¿Los demás también? Sí. Sí, Muy profe. bien. Si no pueden, acuérdense que puede ser que tengan algún problema aquí en esta parte de las extensiones, ¿sí? En esto de las extensiones de Visual Studio Code, aquí es donde se instala el soporte para otros lenguajes. Deben de tener Python y Julia, ¿no? Los dos deben tener instalados y deben tener soporte para los dos. Entonces, bueno, ya creamos el de Python. ¿Cómo creamos ahora el de Julia? Pues nuevamente, creamos aquí un nuevo archivo y le ponemos el mismo nombre, ¿no? Primer programa .jl, ¿sí? Ahora, .jl es la extensión de los programas de Julia. Entonces, si pongo primer programa.jl y doy Enter, Visual Studio Code me abre esta pestaña del primer programa, ¿sí? Noten que algo bonito de Visual Studio Code es que tiene pestañas, ¿no? Puedes tener aquí un archivo y puedes tener aquí el otro. Es muy cómodo.
Entonces, estamos aquí en el primer programa de Julia, ¿no? Entonces, en Julia, ¿cómo sería el programa correspondiente que nos imprime Hola Mundo? Pues sería parecido al de Python, pero en lugar de poner print nada más, ponemos println. Noten cómo lo cambié el colorcito, ¿no? Comillas, Hola Mundo, ¿no? Y ya está el programa. Ahora, acuérdense que siempre que les aparece esta bolita es que el programa no está guardado, ¿sí? Entonces, si lo corren o si lo intentamos hacer aquí, por ejemplo, Julia primer programa.jl, no pasa nada, ¿sí? No me imprime lo que quiero y es porque no está guardado el programa, ¿sí? Lo que tengo aquí no está guardado, entonces cuando lo corro, corro otra cosa. Entonces, siempre den aquí save, guardar, control S, control G, como están acostumbrados, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a hacer control S, entonces por eso no se lo recuerdo, pero siempre hay que tener nuestro programa guardado, ¿sí? Pues ya lo guardé y ahora sí lo corro igualito que como corría otro, ¿no? Python, primer programa, aquí igual Julia, primer programa, ¿no? Entonces, otra vez. Julia. Ahí está. Todos ya pudieron hacer también su programa en Julia. Sí. ¿Alguien no tiene alguna dificultad o algo, hay algo que quiera preguntar? Por ejemplo, el de Julia, al principio le había puesto nada más print sin el N y aún así lo corrió. No, ok, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en Julia? Lo que le ponen sus compañeros. ¿Por qué con print en Julia también funciona? Bueno, vámonos. Vamos a hacer ahora un ejemplo más complicado, ¿va? Voy a hacer para responder esa duda. Voy a hacer que imprima Hola Mundo y después voy a hacer que imprima otra cosa. Le voy a decir que diga algo más, ¿no? Voy a decir, soy la computadora de Alto, ¿no? El string que dice, soy la computadora de Alto. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Va a imprimir, va a ser la primera instrucción, ¿no? Va a imprimirme Hola Mundo y luego va a ser la segunda que va a decir imprimirme soy la computadora de Alto. ¿Todo claro? Ujú. Sí. Entonces vamos a guardarlo. Y otra vez lo corro, ¿no? Entonces hago el truco de la flechita hacia arriba en la terminal y ahí está, primer programa. Entonces me imprime Hola Mundo y luego me imprime otra línea. Soy la computadora de Alto. Hace exactamente lo que quiero, ¿no? ¿Qué pasa si yo aquí le borro esta LN? ¿Sí? Si yo le pongo print nada más. Entonces cambió, lo guardo, ya está guardado, ya no hay bolita. Y lo corremos, ¿no? Vean lo que pasó. Ahora, en lugar de escribir, de brincarse una línea, me lo escribió todo en conjunto, ¿sí? Me escribió Hola Mundo e inmediatamente después donde acabó eso, me escribió soy la computadora de Alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en Julia la instrucción print también existe, pero la instrucción print es imprime y no te brinques a la siguiente línea, ¿sí? Que es justo lo que estaba pasando acá. Imprime, pero no crea una línea nueva. En cambio, la instrucción println lo que hace es imprimir algo en la terminal y hace una línea nueva para que lo que sigue se pueda imprimir abajo. ¿Sí? ¿Queda clara esa diferencia? Sí. ¿Y en Python hay algo tan similar? Entonces, ¿cómo lo haríamos en Python? ¿No? Entonces, en Python, nuevamente, tengo print la monda y lo voy a imprimir. Soy
la compu de Aldo en Python. Escribo todo esto. Lo guardo, ¿no? Con save, control S, como sea. Ya no está la bolita, ya está guardado. Y me voy acá y escribo Python primer programa punto pi. Acuérdense que es punto pi, ¿no? No se vayan a confundir con el JL. Me lo imprime justo como esperábamos, ¿no? Se brincan las líneas. Si yo no quiero que al final de cada que imprime algo print se brinque una línea, puedo poner lo siguiente. Puedo poner aquí después del string que quiero que imprima una coma y la siguiente palabra. End igual a comillas. ¿Sí? Y aquí igual. End igual a comillas. Lo tengo así, lo guardo y lo corro. ¿Sí? Noten que ahora tenemos la misma salida que en Julia teníamos hace rato. Ahora escribe hola mundo e inmediatamente después me escribe soy la compu de Aldo en Python. ¿Por qué? Porque ahora con esto de end le estoy diciendo no te brinques una línea. ¿Sí? Quédate aquí. ¿Todo bien hasta acá entonces? Sí. Entonces, bueno, si se van a la tabla que les había compartido. Aquí viene, ¿no? Como imprimir pantalla. Entonces, imprimir X y bajarse una línea nueva es println y print acá, ¿no? Imprimir X y no crear la línea nueva. Entonces, nada más print en Julia y aquí es print con el para acá. Bueno. Entonces, ya con esto que estamos haciendo ahorita, esto ya es, digamos, lo básico que tienen que saber en cuanto a la parte técnica de hacer un programa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un programa, digamos, en la vida real o de veras? Pues se hace así, justamente. Creamos un archivo de texto, o sea, en la mayoría de los lenguajes hacemos así, ¿no? Creamos un archivo de texto donde yo voy a guardar mis instrucciones y luego mediante una terminal del sistema le doy ese archivo al intérprete de Julia y al intérprete de Python para que lo lean línea por línea, ¿sí? Y ejecuten esas instrucciones. Que el 80% de los lenguajes se programan así, ¿sí? Así es como están diseñados para programarse o para hacer programas. Por ejemplo, en los lenguajes compilados, como en C y en Java, lo que uno hace es que existe otro programa que se llama así compilador C y uno le da así programa, digamos C, enter y no hace las instrucciones, lo que crea es un ejecutable, ¿sí? Crea un archivo .exe o .app en Mac o otra cosa en Linux, dependiendo del sistema operativo cambia lo que crea, pero crea un archivo que después corremos y el otro que corremos como programa sí es lo que hace las instrucciones, ¿no? O sea, primero lo mandas al compilador y el compilador te crea el ejecutable y ya después abres el ejecutable, ¿no? Aquí no, aquí directamente das al intérprete y el intérprete te hace tus instrucciones. Pero bueno, eso es solo cultura general, no es parte del curso, solo quiero que les quede como muy claro o tengan muy claro que este es como se programa en todo el mundo y lo que se tiene que hacer. Escribes un archivo de texto, lo mandas al intérprete y el intérprete te escupe las cosas, ¿sí? El intérprete existe en una terminal, el sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los lenguajes de programación se hacen así. Existen cosas más sofisticadas, ¿sí? Existen algo que se llaman los IDE o los entornos de desarrollo, como MATLAB, o existen los notebooks, que los vamos a ver a lo mejor, cosas así que son
digamos, más elaboradas, pero todas están construidas sobre esto, ¿sí? Todas tienen abajo algo así. Un intérprete al que le vamos dando de alguna forma línea por línea todo, ¿no? Ya sea en un archivo o en un archivo más elaborado, lo que sea. ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna duda sobre eso? No. No. Ok, entonces yo les quiero enseñar a programar así primero, porque siento que es la forma más intuitiva de enseñarles a programar, ¿sí? Es la forma más, pues, más canónica, o sea, más universal entre lenguajes y más, digamos, obvia para que aprendan. O sea, es abrir un archivo, ir poniendo cosas y ir batallando ahí con todo, ¿sí? Eso es la forma de aprender a programar. Bueno, entonces, ya que vimos esto, ahora sí vamos a ir a hacer programas, pues ya con de una índole más seria, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, está bien. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más engorrosas son en la vida pues, pues, de la programación en general es, o bueno, más bien la vida del cálculo, es, por ejemplo, esto se llama, hoy es 1 de julio, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que son más engorrosas o para las que vamos a usar la computadora es para hacer cálculos engorrosos, ¿no? Entonces, uno de los cálculos que a mí se me hacen más engorrosos, por ejemplo, es calcular el volumen de una esfera, ¿sí? Si yo les doy el radio de una esfera, ¿cuál es su volumen? 4/3 de pi por r al cubo. Es 4/3 de pi por r al cubo, ¿no? Entonces, hacerlo en una calculadora es medio engorroso. Entonces, vamos a hacer un programa al que nos calcule el volumen de una esfera, ¿no? En principio para un radio fijo y luego vamos a ver cómo irle cambiando el radio, ¿va? Ujú. Ok, entonces voy a crear aquí, vamos a hacerlo primero en Python, ¿les parece bien? Vamos a hacer una selección del volumen y un bajo esfera, ¿no? Punto P. Perfecto. Entonces, yo sé que voy a empezar mi programa calculando el volumen, ¿no? Entonces, yo sé que voy a hacer una variable que se llama volumen y esa variable, ¿qué va a ser? Pues va a ser lo que dicta mi fórmula, ¿no? La fórmula es que el volumen, como función del radio, es 4/3 de pi por r cúbica, ¿no? Entonces, ¿cómo hago 4/3? Pues 4 entre 3, ¿sí? Eso lo multiplico por pi, que en este caso todavía no sé cómo acceder al valor de pi ni nada, entonces vamos a asumir que pi es 3.1416. ¿Sí? Y luego multiplico eso por el radio al cuadrado. Entonces, antes de irnos para acá, vamos a definir una variable que es el radio, ¿sí? Vamos a hacer una r igual a 2, por ejemplo, o a 1, así que vamos a poner que tenemos una esfera de radio. Entonces, el volumen de esa esfera va a ser 4 entre 3 por pi por el radio al cubo. ¿Va? ¿Tienen alguna duda sobre lo que estoy escribiendo? ¿A todos les queda claro lo que estamos haciendo? Sí, todo bien. ¿Los demás? Es que, digo, Jazmín me Todo responde, bien. pero Sí, va.
Entonces tengo esto, ¿y cómo le hago para imprimir el volumen? Pues nada más le pongo print, ¿no? Perfecto. Entonces ya está mi programa, ¿no? Defino R igual a 1, que es el radio. Defino vol, que es 4/3 por pi por radio al cubo y que me imprima el volumen. Perfecto. Entonces, no está guardado, lo guardo con control G, control S, lo que sea. Y nos vamos a la terminal para correr. Entonces aquí estoy en mi terminal. ¿Y qué hago? Escribo Python volumen esfera punto p, ¿no? Entonces, cada que nosotros hagamos un programa, para saber que realmente está haciendo las cuentas correctamente y está haciendo lo que queremos que haga, tenemos que tener unos cuantos casos donde, o tenemos que tener una idea de qué es lo que va a calcular, ¿no? Porque si no tenemos una idea certera de más o menos el resultado o algo así, puede que nos arroje locuras y vamos a decir, órale, está bien, ¿no? Entonces, para hacer que no nos arroje locuras, para hacer que funcione, que esté funcionando como tranquilamente, pues, ¿cuánto vamos a hacernos una idea de cuánto vale el radio de una esfera bueno, el volumen de una esfera de radio 1? Entonces, si radio es 1, radio al cubo es 1, ¿no? Y entonces el volumen se vuelve 4/3 por pi, que pi es 3.14, pero es casi 3, ¿no? Entonces, el volumen debería ser casi 4, porque 4/3 por 4 entre 3 por 3 es casi es 4, ¿no? Entonces, si esto es casi 3, esto debería ser casi 4. Debería estar un poquito abajo de 4, porque es un poquito más grande que 3, ¿no? Perdón, debería estar un poquito arriba de 4, porque esto es más grande que 3. ¿Sí siguen mi lógica? Sí. Entonces, Sí, esto nos debería imprimir un número cercano a 4, ¿no? Entonces, vamos a correrlo. Y me imprime 4.18, ¿no? Bueno, pues eso parece que está bien, ¿no? Inclusive, si quieren estar certeros de la calculadora, de que eso está bien, váyanse a la calculadora de su sistema y hagan el cálculo, ¿no? 3.14, 16, ay, perdón. Por 4 entre 3, ¿no? Mismo resultado. ¿Todo bien hasta acá? sí. Entonces, ok, hay varias cosas que podemos detallar o que podríamos explicar desde ahorita, pero creo que es mejor que nos pasemos a hacer el programa en Julia primero. ¿O quieren que, o sea, qué quieren que hagamos? ¿Nos vamos a Julia o primero les explico cómo hacer más refinado el programa? Más refinado y luego ya pasamos a Yuli. Va. Entonces, cuando uno escribe programas, pues, digamos, el código del programa se lo vamos a dar al intérprete y el intérprete lo va a leer, ¿no? Y nos va a vomitar alguna cosa. Sin embargo, los que vamos a ver el programa, los que vamos a trabajar con el programa, somos nosotros, ¿sí? Somos seres humanos. O sea, sus programas me los van a mandar ustedes a mí para que hagan tarea, o cuando sea la tarea para que los califique y los evalúe, o si trabajan en una multinacional, pues se los van a mandar a los de la multinacional para que hagan para que corran su programa, que resuelva el mundo, lo que sea, ¿no? Pero el problema es que quien lo va a ver o quien lo va a leer o quien va a estar trabajando con él es un ser humano, ¿sí? No va a ser otra persona. Los programas, aunque se los demos a los intérpretes o a los compiladores, el programa lo ve un ser humano. Entonces, existe una forma, aunque a veces, casi siempre el código, pues, a veces habla por sí solo sobre qué hace. O sea, si ustedes ven este programa y conocen un poco la sintaxis de Python, dicen, bueno, aquí dicen que R es 1, luego aquí dicen que vol es esta cosa de 4/3 por pi por r al cubo, y luego me lo imprime, bueno, pues más o menos veo que está calculando el volumen de una cosa y me lo imprime, etc. Se sigue, digamos, del código que hace. Pero cuando tiene programas muy difíciles, no se va a seguir qué es lo que haga, ¿sí?
Cuando tengan ya no el cálculo del volumen de una esfera, sino el cálculo de 16.000 esferas o de las posiciones de estrellas en el espacio, lo que sea, ya va a ser más difícil de entender. ¿Sí? Conforme un programa es más largo, se hace más difícil de entender. Entonces, para que sea entendible para seres humanos y para otras personas, existe algo que se llaman los comentarios. ¿Sí? Comentarios. Entonces, ¿qué es un comentario en el código? Un comentario es una línea o un pedazo de línea que es ignorada por el intérprete. ¿Sí? Es decir, el intérprete no lo intenta interpretar, para la redundancia, como una instrucción del lenguaje. ¿No? Entonces, ¿los comentarios son útiles? Útiles para hacer más legible el código a las personas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos para poner comentarios en el código? A las personas humanas que lo van a leer por alguna razón. Entonces, para añadir comentarios en Python y Julia, simplemente tenemos un famosísimo gato o hashtag, como lo prefiera, antes de empezar la línea, ¿no? Por ejemplo, si pongo aquí hola a todos. Este es un comentario, ¿sí? Este es un comentario. Este es un comentario que ignora el intérprete, ¿sí? Esta línea se ignora. ¿Tienen claro cómo es esto de los comentarios? ¿No tienen ninguna duda sobre esto? Todo bien. Entonces, los comentarios en el código se ponen, les digo, para que los lea la gente y entienda lo que es su programa, y simplemente son líneas que empiezan con este hashtag, ¿sí? Y con este gato, y así la gente, así ya se sabe que esa línea no es para que el intérprete lo entienda como una instrucción. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a nuestro programa del volumen de la esfera, lo que yo puedo hacer es justamente ponerle aquí un gato, ¿no? Y aquí pongo, defino el radio de la esfera, ¿no? R igual. Le pongo otro gato acá, ¿no? Calculo el volumen. Por ejemplo, pongo aquí otro comentario que diga, lo imprimo. ¿Sí? Entonces, con cada línea de comentarios, lo que estoy provocando es que se entiende inmediatamente después lo que está haciendo esa parte del código. ¿Sí? Y así es mucho más claro qué es lo que está haciendo nuestro programa. ¿Están de acuerdo conmigo? Ujú. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto de los comentarios? No, Bueno, pues entonces vámonos rápido a Julia antes de darnos un descanso para ver cómo es que se hace esto en Julia, ¿no? Entonces, otra ventaja que tiene Visual Studio Code y que ahora se las voy a enseñar es que Visual Studio Code se puede dividir a la mitad, ¿sí? ¿Qué me refiero? A que si ustedes crean un archivo nuevo y pican este botón de aquí,
Lo pueden tener aquí a la derecha, ¿sí? Pueden tener una división. Y de hecho pueden tener varias divisiones, ¿no? A mí solo se me hace útil tener dos, entonces con dos divisiones está bien. Pues pueden tener aquí el archivo volúmenes, el archivo en Python y aquí el otro en Julia para que pues, puedan compararlos o al revés, depende de cuál hagan primero, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a guardar esto. Ah, bueno, no corrí el programa en Python. Lo voy a correr para que vean que sigue funcionando igual, ¿no? 4.18. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces lo podemos hacer de la misma forma. Los comentarios se ponen igual. Nos ponemos el radio, ¿no? R y vamos a ponerle ahora 2, ¿no? Le damos volumen. Luego vol. Cada que escriben y les aparecen estas cosas, son sugerencias, ¿sí? Visual Studio Code les intenta dar sugerencias sobre lo que intentan escribir. Esa es otra de las ventajas de esta clase de editores de texto enfocados en programación, ¿no? Les intentan predecir y ayudarles a que escriban su código. Vamos a hacer vol igual a, pues igual, 4/3 por 3.1416 por R, pero aquí elevado al cubo es con el acento circunflejo. Por último, imprimimos el volumen, ¿no? ¿Todo bien? ¿Podría repetir cómo dividimos la pantalla en estudio? Con este botón que está aquí, en Visual Studio Code. Lo pican y les crea una pantalla, una división nueva. Gracias. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Bueno, entonces así podemos, digamos, de alguna forma mejorar un poquito el programa. Sí. Ahora, el siguiente cambio que me gustaría que le hiciéramos a este programa, bueno, vamos a correr el programa de Julia, ¿no? Para ver que está bien. Entonces, ya tengo todo. Voy a correr Julia, volumen, con tab me lo autocompleta y vean que hasta me lo autocompleta bien, me autocompleta primero el JL. ¿No? Punto JL, enter, y me da 33.51, ¿no? Que bueno, ¿cómo sé que está bien? Pues ya habíamos visto que con 4, con radio igual a 1 era casi 4, y ahora con radio igual a 8 va a ser 2 al cubo veces lo que era con radio igual a 1, ¿no? Entonces iba a ser 8 veces esto. Y pues sí, 8 por 4 sí da 32 y da casi esto, ¿no? Entonces parece que nuestro resultado es acertado, ¿no? Nuevamente, si quieren comprobar que es acertado, podemos meternos aquí y hacerlo, ¿no? Pero en principio parece que está bien todo esto. ¿Todo chido? ¿Todo bien hasta acá? Sí, pero Sí, Ok, entonces antes de irnos al descanso, quiero que noten algo importante, ¿sí? ¿Qué pasa si yo escribo mal una línea? ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, aquí, en lugar de, se me olvida el cubo y pongo R elevado a algo, nada más, ¿no? Y lo guardo. Si yo corro esto, me manda un error, ¿sí? Se pone aquí error y me empieza a escupir una sarta de cosas, ¿no? Me dice un error, vol no está definido, o bla, 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 lo que sea, ¿no? Pero noten esto. Noten que aquí me manda un error, me dice vol no está definido, no sé qué pasa, pero en esta línea que dice stack trace, aquí lo primero que me dice es top level no sé qué, at la dirección de mi archivo, luego me dice 2.4. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hay un error en tu archivo, hay este error de que algo no está definido, y el error lo encontramos en tu archivo en la línea 4, ¿sí? Porque en la línea 4 es donde yo defino vol, ¿sí? Entonces, el intérprete cuando tenemos un error y cuando queremos correr un programa que tiene un error, nos va a decir en la línea en la que se paró y encontró el error, ¿sí? En este caso es la línea 4. Entonces, lo voy a poner, lo guardo, y lo vuelvo a correr y ya funciona. Si ahora pongo el error, por ejemplo, en la línea 2, y pongo R igual a vacío, que no tiene sentido, y lo intento correr, nuevamente me dice R no está bien definido, no, R no está bien definido, y aquí en el primer stack trace, en el 1, me dice en tu archivo C, users, clase A, de volumen esfera, en el 2, ¿sí? En la línea 2. Dos, guardo, y ya funciona bien, ¿sí? Entonces, parte de la magia del día a día de saber programar bien y de realmente ser un buen programador es saber leer estos mensajes de error, ¿sí? Que nos identifica dónde está la línea de error y nos manda a buscarlo, ¿sí? Porque cuando tengan programas de cientos de líneas, estar intentando averiguar dónde se equivocaron o dónde no tienen algo bueno, pues va a ser imposible. Entonces, tienen siempre que esperarse a que el intérprete les diga dónde se paró y dónde encontró algo raro. Pasa lo mismo en Python, ¿sí? Pongamos que aquí le pongo igual R igual a así, ¿no? Noten que aquí inclusive Visual Studio Code me marca esto como un error, ¿no? Ellos ya identifican que este es un error. Entonces me voy aquí y hago Python, volumen esfera. Dice, hay un error en el archivo volumen esfera en la línea 2, R igual a 0 y esta sintaxis no es válida. Entonces, listo. Si le quito nuevamente el exponente de la R, lo guardo y lo corro. Nuevamente me dice hay un error y es en la línea 4. Lo ponemos. Y ya todo está perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien por acá con esto? Sí. Sí, Bueno, pues entonces vamos a descansar si quieren y nos vemos ahorita a las 5 minutos. Nos vemos 2 y 10, 2 y 12 y le seguimos. ¿Órale? Sí. Sale. Entonces ahorita regresamos. Ya regresamos. ¿Tienen alguna duda en lo que llevamos hasta ahorita de la clase? no, Perfecto. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces vamos a retomar. ¿Sale? Entonces, ya habíamos hecho este programa que nos leía, nos calculaba el volumen, definíamos el radio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es chafa de nuestro programa ahorita es que, bueno, más bien, ¿qué quieren hacer? Les propongo lo siguiente. ¿Quieren hacer ustedes un programa o quieren que sigamos como haciendo este programa más sofisticado? que nosotros hagamos uno. Ok, me parece perfecto. Entonces, vamos a plantear el siguiente programa, ¿no? El área de un cilindro, dada su altura y su radio,
su altura, su radio R y su altura H es la siguiente, ¿no? El área con función de H y del radio. Es el área de la base, digamos, que es pi por R al cuadrado por H, ¿no? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? ¿Todo cool? Entonces yo lo que quiero es que hagan un programa que calcule e imprima el área del volumen entre dos cilindros. Uno de radio de dos cilindros. Entonces, tengo dos cilindros concéntricos. Es más, si quieren, más fácil. Bueno, vamos a plantearlo fácil. Que imprima la diferencia entre el área de dos cilindros. Uno de radio 1 y altura 2 y altura 3 y otro de radio 1.5 y altura 1.5. Entonces, ahora quiero que hagan un programa que calcule y imprime la diferencia entre el área de dos cilindros, ¿sí? Uno que es de radio y altura 3 y el otro que es vamos a poner que el primero de radio 3 y el segundo de radio 1.5. Sí, y altura 1.5. Perdón, ¿nada más sería la altura o en realidad estaríamos hablando del volumen del cilindro? Perdón, sí, este es el volumen. No sé, me equivoqué. Volumen. Discúlpenme. Sí, ahora sí ya tiene más sentido esto, ¿no? Sí, ya. Entonces, por favor, pues hagan su programita. Si quieren, tienen unos 5 minutos. Y ahorita lo checamos, ¿va? ¿En Python o en Julia? En los dos, por favor. Ok. Entonces, si quieren, aquí está el volumen de la esfera que les puede ayudar. Perdón, ¿podrás volver a poner los datos de los radios y alturas? Por favor? Gracias. Ahí espero que les acomode bien. Profe, el comando de pi es así como lo puso o ponemos el valor de 3.1416. Pongan el valor de 3.1416, por favor. Ok.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Quién ya lo hizo en al menos un lenguaje? Ya, profe, ya quedaron. ¿Los demás también? Yo todavía no. Aún no. A ver, vamos a ver los otros minutitos. ¿Qué tal? ¿Ya ahí van? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna dificultad? ¿Todo bien entonces? ¿Lograron hacerlo? Creo que sí. A ver, entonces, nada más para que lo tengan, para que pues sepan cómo se hace, ¿no? Vamos a hacerlo rápido. Solo una duda. ¿La diferencia de los volúmenes era de volumen 1 menos volumen 2 o volumen 2 menos volumen 1? Es igual, pero vamos a ver, vale lo mismo, no es que del otro lado cambie el signo, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita
¿Qué tanto cambiaron? Vamos a hacerlo una vez. Entonces, primer radio. Vamos a hacer el primer radio, que es R1, ¿no? Igual a 1 habíamos quedado, ¿no? Primera altura, que sea H1, igual a 1 puntos. Era 3, ¿no? ¿Todo está bien ahí? Entonces, el primer volumen, ¿quién sería? Sería vol 1 igual a R1 al cuadrado por 3.1416 por H1. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo es el segundo volumen? O el segundo radio. Tienes es R2 igual a 1.5. La segunda altura es igual a H2 igual a 1.5. El segundo volumen, ¿quién sería? Sería vol 2 igual a R2 al cuadrado por 3.1416 por H2, ¿no? Al final imprimo la diferencia, ¿no? Que en este caso sería hacer print ln de vol 1, por ejemplo, menos vol 2, ¿no? ¿Todo claro hasta acá? ¿Todos entienden lo que acabamos de hacer? Sí. Entonces lo guardo. Aquí a mi terminal. Y le doy Julia. Noten que, por ejemplo, si doy volumen e intento completar, me autocompleta a la primera que aparece, volumen cilindro. Pero sabemos que también existe volumen esfera, ¿no? Entonces, si siguen presionando Tab, les da más opciones. Empieza a cambiar, ¿no? Volumen cilindro, volumen esfera.py, etcétera, ¿no? Así lo pueden ir cambiando el archivo. Entonces, aquí está volumen cilindro. Lo corremos. Y me imprime este numerote. ¿Todos tuvieron este resultado? Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, pues entonces esta es la parte, este era el ejercicio, ¿no? Perfecto. Así lo hacemos, ¿no? La parte de Python, pues ya saben cómo corresponde, les toca hacerlo a ustedes, ¿no? Ahora viene, vamos a regresar al ejemplo del volumen de la esfera, ¿sí? ¿Qué tiene de chafa nuestro programa del volumen de la esfera? Lo que tiene de chafa el programa del volumen de la esfera es que, pues, no podemos nosotros, en principio, darle radios distintos sin cambiar el programa, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si ahora quiero calcular el volumen de una esfera de radio, por ejemplo, 48 punto lo que sea, tengo que venir y cambiar el programa, guardarlo y correrlo, ¿no? Esfera.py, ¿no? Entonces Python con .py, Julia con... y me da este numerote, ¿no? Si ahora yo quisiera otro radio, pues nuevamente tengo que irme para acá y borrar y 12, lo que sea, lo guardo, etcétera, ¿no? Y eso es muy, se puede volver muy tardado, ¿no? Entonces, quizás lo que me convendría es que el programa pudiera de alguna forma leer los datos que yo le doy o leer el radio, o sea, que me pregunte el radio, que yo se lo dé de alguna forma y así calcular el volumen. Eso os parece más útil, ¿no? Que estarle dando volúmenes distintos todo el tiempo. Ok, entonces les voy a enseñar a hacer eso, ¿sí? Vamos a leer datos. ¿Quieren que hagamos un archivo nuevo para eso o modificamos volumen esfera? Creo que sería bueno hacer uno nuevo, ¿no? Mejor. Ujú. Vamos a empezar en Python. Les voy a poner vol, esfera, lectura. Vamos a ponerle mejor lectura, radio. Entonces ya estamos aquí en Python. Y vamos a poner aquí el del volumen de la esfera. Entonces, nosotros
Nuestro programa va a ser exactamente igual, ¿sí? Vamos a definir el radio 1, pero ahora el radio 1 lo vamos a leer del usuario, ¿sí? ¿Cómo se hace eso en Python? Pues lo que voy a hacer es hacer R igual a input, ¿sí? Entre paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que yo lea una cosa y se la dé al usuario y la guarde en la variable R, ¿no? Que yo de alguna forma escriba en la terminal algo y eso se lo asigne dentro de Python en la variable R, ¿no? Después lo voy a imprimir, nada más para que vean cómo funciona, ¿sí? Vamos a hacerlo primero a pasos. Primero. Pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a leer un radio y lo vamos a imprimir. Pues aquí estoy, en mi terminal, y corro esto, ¿no? Python, pura radio. Entonces, noten que le doy Enter a mi programa y se queda así. Ya no hay algo que corra y ya, ¿no? Simplemente se queda así. ¿Esto qué significa? Que Python está, si me pone así el cursor, está esperando a que yo le dé algo, ¿sí? Está esperando a que yo le dé algo para correr. Está esperando a que yo le dé un input, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí le escribo 45 y le doy Enter? Después me imprimió 45, ¿sí? Entonces, en esta línea, con esta instrucción de input, lo que le digo es, quédate parado en la terminal y espérate a que alguien escriba algo y dé Enter, ¿no? A que alguien entre datos. Eso hizo, por eso se quedó ahí, le di el 45. Y después de que le di Enter, me imprimió R, ¿no? Que fue justo ese 45 que le di y por eso quedó así. ¿Les queda claro cómo fue este proceso? Sí. Sí, Pi. ¿Seguros? Hablen ahora o callen para siempre porque esto lo vamos a hacer las siguientes 3 semanas de forma intensiva. A mí no, la verdad. ¿Lo puedes repetir otra vez, Perfecto. por favor? Entonces, ¿qué hace mi línea 2, no? Con esta instrucción de input, lo que va a hacer es pararse, ponerme un cursor ahí y pararse para que yo escriba algo y eso que escriba, bueno, para que escriba algo, le dé Enter y en cuanto le dé Enter, eso que escriba se va a guardar en la variable R, ¿sí? Ya después le pido que me imprima R y lo que va a hacer es pues justo imprimirme lo que le acabo de dar, ¿no? Entonces vamos a correr. Entonces lo corro y vean, se queda aquí congelado el cursor, como esperando algo. Ya no corre y me vuelve a aparecer la entrada de la terminal de PowerShell. Se corre, se queda aquí. Entonces le voy a dar, por ejemplo, 999, ¿no? Un número. Entonces, en cuanto le dé Enter, lo que va a pasar es que a esta variable R se le va a asignar lo que le haya dado aquí, ¿sí? Lo que le haya escrito yo en esta línea. Y después me lo va a imprimir, ¿sí? Y nada más yo le estoy pidiendo que me lo imprima. ¿Sí? ¿Todo bien por ahí, Paulina? Sí, todo bien. Entonces, ahí está, ¿no? Es justo lo que hace. Entonces, esta línea de input lo que hace es, párate, escríbeme algo y eso que me escribes, se lo doy a esto, ¿no? Ahora, ¿están de acuerdo conmigo que hacerlo así no es muy claro? ¿Sí? No es muy claro cuando uno corre un programa que si se queda así le tenga que escribir una cosa, ¿no? O le tenga que dar datos para que corra, etc. Ujú. Entonces, para hacerlo más claro, vamos nosotros a ponerle aquí una instrucción que le diga al usuario que tiene que hacer eso, ¿no? Porque si el usuario solo ve que pone ahí, aparece ahí el cursor, no va a entender así como, ¿qué es esto? ¿Para qué funciona? Etcétera. Nos conviene más bien decirle al usuario, escríbeme algo, ¿no? Dime algo. Bueno, ¿y eso cómo se puede hacer? Pues eso se puede hacer con un print, ¿sí? Antes de que leamos datos, vamos a imprimirle al usuario, oye, tienes que darme datos, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí print, y aquí lo voy a poner un string, ¿no? Y el string, ¿qué va a decir? Dame el radio
Vamos a poner dos prints, ¿no? Primero un print que diga de qué se trata el programa. Este programa calcula el radio, el volumen de una esfera. ¿No? Entonces esta instrucción ahora me va a imprimir, ¿no? Eso. Luego a la siguiente le voy a decir, dame el radio de la esfera. ¿No? Entonces voy a imprimir esto primero, luego voy a imprimir el otro y se va a quedar el cursor ahí parado. ¿No? Entonces, vamos a correrlo para que lo vean. Lo guardo y lo corramos, ¿no? Entonces en efecto me imprime, ¿no? Este programa calcula el volumen de una esfera y luego me dice, dame el radio de la esfera. Y se queda parado ahí porque está esperando a que le dé el input, ¿no? Entonces vamos a darle, por ejemplo, 99. Y ya, y me imprime aquí el radio. Nada más está imprimiendo el radio, todavía no está completo, ¿no? Porque no me calcula el volumen ni nada. ¿Todo chido? ¿Todo claro sobre cómo modificamos este programa? Sí, Sí, todo bien. Entonces, ahora sí, ya vimos que ya nos puede leer algo y guardarlo en la variable R. Ahora sí, ¿qué correspondería para que el programa estuviera completo? el volumen. Que calculara el volumen, ¿no? Y nos lo imprimiera. Entonces eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Calculamos volumen. Vol, que sea igual a quién? A 423 por 3.1416 por R al cubo. ¿Sí? Y al final que me imprima vol, ¿no? Y aquí le pongo imprime el volumen. Entonces ya está guardado y lo vamos a correr, ¿va? Perfecto, me imprime lo que quería y me pide un radio. Vamos a darle el radio 1, que ya sabíamos el valor que tenía. Chin. Falló, ¿no? Mando un error. Me dice traceback, ¿no? Que es como error. Hay un error de tipo. Me dice, no se soporta que S, o hay un error de tipo con esta cosa, que es, hay un string por ahí, ¿no? Hay un str y un enter. Entonces este error está muy raro, ¿no? Pero algo me dice que aquí hay un string. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que cuando nosotros leemos cualquier cosa que nos dé el usuario, cuando usamos esta función de input, lo que sucede es que lo que se lee, como lo que el usuario puede escribir, pues ahorita sabemos que es un número por lo que es nuestro programa, pero en principio podría escribirnos también Aldo o alguna cosa, ¿no? O sea, vamos a correrlo y, por ejemplo, de radio yo le puedo escribir Aldo. ¿No? Y funciona, lee el input como si fuera Aldo y ya. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este R que está leyendo lo está guardando como un string, ¿sí? Como no sabe lo que es, como Python no sabe qué es el dato que vamos a dar, en principio esta función input lo que hace es leer todo como un string, ¿sí? Y a la hora de querer elevar un string a una potencia, me manda un error porque Python no entiende qué significa Aldo al cubo, ¿no? Entiende 2 al cubo, 3 al cubo, pero Aldo al cubo me manda un error, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Pues, obviamente en un lenguaje con Python, ¿no? Vamos a ver el intérprete. Vamos a hacer este grande para que esté. Perdón, era este. Obviamente, por ejemplo, existe el string 99, ¿no? Y el string 99 no es lo mismo que el número 99. ¿Sí? Esto la compu lo representa como texto. Esto es una sucesión de texto. Que el texto sea un número es una coincidencia, pero en principio esto no es un número. ¿Sí? Y esto sí es un número entero y la compu lo reconoce como tal, ¿no? Entonces el tipo de comillas 99 es un string, pero el tipo de 99
perdón. Tipo de 99 es un entero, ¿no? Entonces, por eso no son lo mismo. Una cosa es una cadena de texto y la otra cosa es un entero. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿Ven la diferencia? Sí, Entonces, justo, ¿no? Si yo intento hacer, por ejemplo, 99 más 1, me manda un error porque no sabe qué es sumar el string 99 con 1. 99 más 1 lo entiende perfectamente. Es el número 99 más el número 1. Pero string más número, eso no tiene sentido, ¿no? Es como si yo igual le quisiera decir que hiciera Aldo más 1. No tiene sentido, ¿no? Pasa lo mismo si hacemos, por ejemplo, 99 al cuadrado, ¿no? Y me manda el error que tenía hace rato. ¿Se dan cuenta? Me dice, no soportes no sé qué. Y aquí hace rato era lo mismo. No soportes no sé qué. Y justo me lo mandaba en esta línea, ¿no? En la línea donde calculo el volumen. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir el string, este string 99, a un número, ¿sí? Y eso se hace con un comando que se llama int, ¿sí? Entonces, si hago, por ejemplo, int de 99, eso ya es el número 99, ¿sí? O sea, el int 99 ya es igual al número 99, ¿no? Y, por ejemplo, pues ya int de 99, ya le puedo sumar 1. Y ya me regresa el 100. ¿Todo claro con esto? sí, Sí. Sí. Entonces, cada que nosotros leamos datos del usuario, para manipularlos como queremos manipularlos, vamos a tener que convertirlos al tipo que vamos a tener, al tipo que queramos, ¿sí? Entonces, aquí en principio leemos el radio y en otra línea lo podemos convertir en string, ¿sí? Convertimos el radio de string a int, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esta conversión? Sabemos que para convertirlo tenemos que hacer int de r. ¿Están de acuerdo conmigo? ajá, Ujú. Entonces, yo puedo hacer que r se vuelva int de r. ¿Sí ven por qué? ¿O les cuesta esta sintaxis todavía? Era lo que decía de que es el mismo valor, pero lo que quiere es que tome ese valor, ¿no? O sea, vamos, ¿esto cómo se lee? Se lee como... Acuérdense, siempre que tengo un igual, en el lenguaje se lee de esta forma. A lo que está del lado izquierdo, asignale lo que está del lado derecho. Entonces esto dice, a r, vuélvelo int r. Y r ya existía, ya estaba definido. Entonces esto es válido, ¿no? Si quieren, vamos a hacerlo con otra variable para que no se confunda. rstring, ¿no? Entonces, rstring es lo que leemos del usuario y luego lo convierto en un entero con esto, int de rstring. ¿Les parece así más claro? Sí, sí, es claro. ¿Todos? ¿Nadie tiene ninguna duda? Acuérdense, esto lo vamos a hacer muchas veces, entonces me interesa que les quede muy claro. no, claro. Va. Entonces, ahora sí, ya con esto, lo vamos a convertir de string a entero, ¿no? Entonces ya, ahora sí vamos a correr el programa. No, no funciona bien.
Entonces ahora sí lo corro. ¿Cómo lo corro? Python lectura radio.p. Enter. Pues calculo el volumen de una esfera y me pide el radio, ¿no? Vamos a darle de radio 1. Y ahora sí me imprime el volumen que conocíamos, ¿no? Aquí podríamos, por ejemplo, añadir un comentario, ¿no? Que leemos el radio con un string. Entonces, por ejemplo, ahora le puedo dar otro radio, le puedo dar 2, ¿no? Y me lo calcula bien. ¿Tienen alguna duda sobre este programa? No. No. Ahora, a este programa todavía le falla una cosa muy sencilla, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero calcularlo con un radio, por ejemplo, como 1.5? ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Que no va a funcionar. Yadiel dice que no. ¿Y los demás qué dicen? Que va a dar el resultado tomando el entero del input. Pues vamos a ver qué pasa. Me manda un error, nuevamente. ¿Por qué? Porque esto está intentando convertir 1.5 a entero, ¿no? O sea, cuando le doy 1.5 a rstring le asigna 1.5, ¿no? El string 1.5. Y con int lo que intento hacer es convertir ese 1.5 en un entero. Pero eso puede fallar por muchas razones. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué falla? Porque el problema es que el radio, o sea, cuando uno no puede convertir 1.5 entero, ¿no? ¿A quién lo convierte? ¿A 1 o a 2? Puede ser, pero, o sea, podemos hacer reglas de lo redondeamos para abajo, lo redondeamos para arriba, pero en general no hay una forma de hacerlo, ¿no? No hay una forma automática. O sea, esto no se puede convertir inmediatamente en en un número con punto decimal, ¿no? ¿Sí ven ese error todos? Ujú. Entonces, ¿cómo le haríamos para que sí pudiéramos utilizar puntos decimales? Tendríamos que cambiarlo a que no sea entero, no que lo convierta entero, sino a racional. Que lo convierta a algo que no es entero, sino algo que tiene punto decimal. ¿Y cómo se llaman los que tienen puntos decimales? Flotante. Los racionales. Racionales, pero en términos computacionales son flotantes, ¿no? Y en Python, la clase de los flotantes se escribe float. Entonces, si yo le pongo float en lugar de de int, lo que va a hacer es convertirlo ahora, pero en flotante, ¿sí? Y los flotantes sí tienen puntos decimales y eso sí va a funcionar. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, lo guardo y lo corremos, ¿no? Sale radio 1.5 y voilà, ¿no? Ahora sí funciona. Nuevamente, por ejemplo, ahora el 1 también funciona porque ese se convierte de forma trivial a un flotante, ¿no? También el 1 como string se puede convertir en un flotante. Sigue funcionando igual el 2, ¿no? 5 punto lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. ¿Qué otra modificación le podríamos hacer al programa? Pues lo que podríamos hacer, por ejemplo, es que entre que le damos el radio y nos imprime el volumen, pues nos dijera que lo de abajo es el volumen, ¿no? Porque aquí le damos el radio y luego nos imprime algo, pero no es tan claro que eso es el volumen. Entonces podemos aquí poner un ejemplo que diga el volumen es 2 puntos, ¿no? Y ya después que nos imprime el volumen.
se ve muy bonito, ¿no? Se ve mucho más ordenado. Todos estos prints y así son cuestiones de estilo, ¿no? Entonces siempre vamos a procurar que nuestro programa tenga prints para hacerlo claro, al menos en este nivel del curso donde todo todavía es muy elemental, ¿no? Una duda. Sí. En el texto que se le presenta al usuario, ¿ese sí se puede poner acentos o todas esas cosas? ¿En el que imprimimos o en el que el usuario pone? En el que imprimimos para el usuario. En principio sí se puede poner acentos aquí, sí pueden poner esto. Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí radio, ¿no? Aunque esté mal escrito. Parece bien con acentos, ¿no? Sin embargo, yo no se lo recomiendo, ¿sí? Porque hay lenguajes que no pueden hacerlo. Estos Julia y Python pueden porque son lenguajes modernos, pero no todos los lenguajes pueden. ¿Tienen alguna otra duda de este programa antes que me vaya al equivalente en Julia? No, Bueno, entonces vamos a ver la sintaxis equivalente en Julia, ¿no? Entonces, creamos lectura radio .jl, que es la convención de... Ay, perdón, creé aquí una carpeta en lugar de un archivo. Vamos a añadir aquí. Entonces, bueno, lo voy a escribir un poquito rápido, ¿no? Para que nos dé tiempo. Entonces, leemos del usuario. Pues aquí print se convierte en println. Este programa calcula el volumen de una esfera, ¿no? println, nuevamente, dame el radio. Entonces vamos a leer ahora como string. Porque nuevamente en todos los lenguajes las cosas que le damos se leen como string. Entonces, error string, ¿quién es? Aquí se escribe readline. ¿Sí? Lo convierto a float. ¿Cómo lo convierto a float aquí? Pues R, aquí se tiene que usar una función que se llama parse. ¿Sí? Entonces escriban parse, que en inglés parse es como parsear o checar, lo que sea. Y ponen aquí float 64, R string, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esta sintaxis? Lo que estoy diciendo es, convierte rstring en un flotante, ¿sí? Y eso asignaselo a R. ¿Tienen alguna duda con esto? O sea, es exactamente igual que lo de acá. Todo bien. Redline, ¿qué significa? Readline es el equivalente a input. Le dice lo mismo de, lee, o sea, espérate a que el usuario te escriba algo y asígnalo a rstring. Ah, ok, vale. Es lo mismo que en input. Ahora sí, ya que esté eso, calculamos el volumen. Por 3.14 por R, aquí al cubo con el espacio complejo, y lo imprimimos, ¿no? Volumen es... Bueno, ¿no? Ya. Lo guardamos y nos vamos a nuestro terminal. Julia, lectora radio.jl.
Vamos a darle el radio de 1.5 otra vez. Ahí está, ¿no? Entonces, son completamente equivalentes los dos programas, ¿no? Readline es lo mismo que input, ¿no? Cuando queremos leer algo, nos lo da, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, input y readline lo que hacen es se frenan y se esperan a que el usuario escriba algo y presione enter para que calcule el volumen. Bueno, para que se lo asigne a la variable que está ahí. ¿Todo bien hasta acá? Creo que sí, todo bien. Bueno, entonces, de tarea para la siguiente clase, no, esto no se va a calificar, nada más es como tarea moral. Modifiquen su programa este de los volúmenes de los cilindros para que ustedes le den los dos radios y las dos alturas. ¿Va? Ok. Tarea. Los cilindros para que el usuario de los dos radios y dos alturas, ¿no? Usando input Python y usando input y load X en Python y readline y los loads de 4X en Julia. ¿Sí? Acuérdense, estos datos vienen igual en su tabla. Aquí viene como leer datos, ¿no? Leer datos como string. Y bueno, aquí también hay un atajo de cómo asignarlos, cómo hacerlo de un solo jalón, en lugar de hacer como una variable auxiliar. Revisen, ¿sí? ¿Alguna duda? No, ¿Seguros, seguros? Sí, Sí, creo que hasta todo ahorita bien. todo bien. Bueno, pues entonces nos vemos el martes. gracias, hasta luego. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con cuidado. Cualquier cosa estoy en el correo y en el Slack. Gracias. Gracias. Buena tarde. Buena tarde para todos.